Hermanos, estamos viendo en los Hechos de los Apóstoles, estamos viendo cómo habían esas controversias, cómo se iban resolviendo también esos conflictos. Estamos viendo cómo San Lucas nos va guiando, hermano, en ese estudio de los Hechos de los Apóstoles, que no son más que los inicios de la iglesia primitiva. Allá, hermano, en el primer siglo, allá por el año 50, empiezan a haber conflictos. El cristianismo cada día va aumentando. Los fariseos cada día se van volviendo más conflictivos. Y mira, hermano, cómo es que la iglesia, hermano, se reúne. Los apóstoles, los presbíteros se reunieron para tratar ese asunto de esos conflictos en donde les estaban imponiendo los judíos que habían aceptado el cristianismo, le estaban diciendo a los gentiles que para poder salvarse, para poder entrar al reino, necesitaban circuncidarse. Y como San Pablo, hermano, escribió ese texto a los Gálatas, capítulo 2, del 11 en adelante, que leímos en la predicación pasada. Y ahora, hermano, San Lucas nos va a decir en Hechos 15, del 6 en adelante, cómo se resuelve ese conflicto, y la iglesia lo ha hecho así a través de estos 2000 años de historia. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, prevalece la unidad y vemos cómo Pedro y Pablo tienen la misma posición en el debate, y eso es lo que nos va a seguir diciendo San Lucas en el versículo 12 de Hechos 15. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Palabra de Dios. Y luego Santiago, hermano, el obispo de Jerusalén, habló en el mismo sentido de Pedro, apoyando sus argumentos. Y la tradición cuenta que este Santiago, el pariente de Jesús, murió en el año 62 en una persecución dirigida por el sumo sacerdote Anán, en la que murieron varios cristianos. Y dice que a Santiago lo despeñaron desde el muro sur del templo sobre el valle Cedrón, y que después fue apedreado, y mientras oraba por sus asesinos lo remataron con un garrote en la cabeza. Al final de ese concilio, nos dice San Lucas que escribieron una carta equivalente a lo que hoy en día sería un documento de concilio, en que declaran al eliminar la necesidad de la circuncisión para ser cristiano. Y mira, hermano, Hechos 15, 28 dice así: hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las indispensables. Palabra de Dios. Vemos cómo desde este primer concilio de la iglesia, la voz de Pedro es determinante y termina con cualquier duda o controversia. Es una muestra de la autoridad y esa infalibilidad que Jesús le concedió al Papa,
que le concedió a San Pedro y a sus sucesores, cuando les dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que perdonen acá será perdonado en el cielo. Y con esta decisión queda superada la antigua alianza. Esa antigua alianza, hermano, se basaba en la circuncisión. Para entrar al nuevo pueblo de Dios ya no era necesaria la circuncisión, pues la salvación que Cristo trae y la recepción del Espíritu Santo se podían recibir simplemente con base en la fe en Cristo Jesús. Ya no era necesario cumplir la ley. Y desde el punto de vista doctrinal, este es el primer paso hacia la conciencia de que la salvación es para el mundo entero, ya no es solamente para los judíos, sino que ahora la salvación, está diciendo la Iglesia, es para toda la humanidad. Jesús no vino a salvar solamente a los judíos como creían los fariseos, y se trata de su universalidad. Y por eso, hermano, la Iglesia, por esa universalidad, se empezó a llamar católica. Católicus quiere decir universal. Nuestra Iglesia, hermano, no se llama católica, sino que es católica, es universal. Eso es lo que quiere decir nuestra Iglesia, hermano. Y así San Lucas nos va diciendo a nosotros cómo Pablo iba visitando sitios, iba estableciendo comunidades cristianas, y luego nos va escribiendo cartas a los cristianos de esos sitios. Con la decisión del Concilio de Jerusalén, Pablo comienza su segundo viaje misionero, y eso lo va a relatar San Lucas, hermano, en Hechos 15 al 18. Ahí él narra cómo San Lucas emprende ese segundo viaje misionero. Y en Filipos, una mujer llamada Lidia, dice que tenía una buena posición económica y que se dedicaba a la venta de púrpura. Dice que Lidia fue la primera europea que se convirtió al cristianismo. Hermano, cuando a ti te pregunten cuál fue la primera mujer europea que se convirtió al cristianismo, tú vas a decir inmediatamente: fue Lidia. Junto con toda su familia. Y dice que fue un buen apoyo para San Pablo. Y en la carta que San Pablo escribe posteriormente a los filipenses hay un bello himno sobre las disposiciones de Jesús, las cuales el apóstol nos llama a imitar. Y mira, hermano, Filipenses 2, del 5 en adelante, lo que dice San Pablo: tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, ni hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se humilló, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, Pablo es perseguido ahí en Filipos, por lo que se va pronto a Tesalónica, y eso es lo que nos va a seguir diciendo San Lucas en capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Y hermano, medita las Escrituras con María Santísima, con San Lucas, con San Pedro, con San Pablo, meditando ese primer concilio, meditando cómo Lidia fue la primera mujer europea que creyó en Jesús, meditando ese himno precioso de Filipenses 2, donde Cristo se humilló, se anonadó, no hizo caso de su condición divina,
y se humilló por nosotros, y por eso ante ese nombre de Jesús todas rodillas se doble en los cielos, en la tierra y en los infiernos.